los organizadores de este evento la oportunidad general de compartir con ustedes los avances que en el tema de multimodalidad se han venido dando recientemente. Ustedes saben bien cómo la carga y los desafíos de la multimodalidad contrastan marcadamente con las tendencias globales. Las tendencias que van hacia la especialización en la educación médica, en la investigación, y que privilegian todavía el enfoque centrado en la enfermedad contra el enfoque global, holístico, centrado en la persona. Todo esto, pues, sigue constituyendo un obstáculo significativo para avanzar en el tema. Para abordarlo ahora, voy a tratar de describir primero los retos, hacer una aproximación a la carga que esto representa, a cómo entiendo la complejidad en la práctica clínica, qué vamos viendo acerca de los orígenes de la multimodalidad y cómo, en base a lo que hoy sabemos, podemos responder. En lo que toca a los retos, pues no les digo nada nuevo cuando menciono que es un problema de salud creciente, que la comprensión plena de sus alcances es un desafío en razón de esos marcos de investigación fragmentados, sencillos, que está relacionado no solo con el envejecimiento, lo cual sabemos desde hace tiempo, sino también con la pobreza, lo cual también nos queda claro, pero ahora comenzamos a observar que también tiene mucho que ver, y creo que en el fondo no es sorpresa, con la geografía. Conforme entendemos mejor la biología subyacente, vamos mapeando los conglomerados en las relaciones secuenciales, vamos avanzando también en la identificación de las potenciales causas raíz, y es ahí donde está el verdadero desafío. Además, en el reconocimiento de los diferentes niveles de interacción, el nivel individual, al interior del individuo, el nivel familiar, que no lo teníamos muy en la mira, que creo que es importante comenzar a problematizar y comprender cómo las relaciones al interior de la familia también modelan y determinan en alguna medida los patrones de multimodalidad, no solo del individuo, sino de quienes le rodean, y cómo esto se da en una comunidad en particular. Para poder seguir avanzando, todavía enfrentamos la urgencia de una definición de un modelo de indicadores que no hemos podido alcanzar, aunque hay avances significativos. Pero esto es fundamental para que podamos entonces pues desarrollar un modelo de atención verdaderamente adaptado. Hace 11 años se publicó este artículo que por primera vez nos dejó en claro la visión de la epidemiología del problema, y por primera vez también nos hizo ver hasta qué punto estaba relacionado con el nivel socioeconómico. 10 años más tarde, esta publicación de Nature Reviews nos deja ver cómo pues, lo seguimos viendo poco más o menos igual. Quizás tenemos un poquito más de información porque hemos incorporado más países a la base de información, porque empiezan a sumarse países también entre las economías emergentes que van aportando información, aunque ustedes pueden ver todavía fragmentario. Pero creo que es muy interesante fijar nuestra atención en la gráfica inferior, en donde vemos dónde sigue el pico de incidencia de la multimodalidad. La tenemos en nuestro imaginario vinculada con el envejecimiento. Y sí, de alguna manera, con el paso del tiempo generamos una mayor carga de movilidad, pero no son los más viejos los que tienen mayor carga, y esto obedece a una supervivencia selectiva de aquellos que han logrado atravesar la vida sin acumular esa carga de morbilidad. Es entonces entre los 60 a los 64 años que parece darse en el momento presente el pico de incidencia. Al interior del instituto nos hemos interesado en el tema, y en particular un grupo de trabajo liderado por la doctora Marta Liliana Giraldo, en colaboración con investigadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, con Dolores Muñoz, y con Marcela Gurel de la Universidad Nacional Autónoma de México, han venido trabajando ya de manera sostenida a lo largo de 8 años. Y han sido de los primeros en aproximarse a la comprensión del fenómeno en nuestro país, mostrándonos en esta publicación del 2017 ya una primera aproximación a la definición de conglomerados de multimorbilidad y sus frecuencias. Nos han también hecho ver cómo el fenómeno difiere en razón de un enfoque de género. Y creo que esto es particularmente importante. Sabemos que las mujeres son más resilientes, que viven más tiempo, que acumulan más daño y sobreviven a pesar de ello, y que los hombres somos mucho más frágiles, no somos capaces de absorber el mismo volumen de daño. Nuestra resiliencia no se compara a la femenina, y ahí tenemos mucho que aprender para entender cuáles son los mecanismos que están detrás y que propician estas desigualdades sexuales. Más recientemente, hace apenas algunas semanas, publicaron un tercer artículo en donde, ya con un análisis mucho más sofisticado, nos demuestran cómo es posible identificar grupos de riesgo con diferentes patrones e indicadores de enfermedad en las dimensiones distintas de funcionalidad, de nivel socioeconómico y de comportamiento relacionado a la salud, que son críticas para determinar el riesgo de mortalidad asociado a la multimorbilidad. Conforme vamos avanzando, vamos siendo conscientes de la complejidad que encierra este fenómeno. A partir de la información con la que ahora contamos, sabemos que sí, la mayor edad, sí, con las edades que ya he mencionado, sí, del sexo femenino, sí, un bajo nivel socioeconómico adelanta hasta por 10 años el inicio de la expresión clínica de la multimorbilidad, y son factores todos que ya asociamos con claridad al fenómeno.
La prevalencia de estas condiciones además se ha duplicado en los últimos 20 años y la proporción de enfermos portadores de 4 o más afecciones en los últimos 20 años que hemos venido observando con detenimiento este tema, pues se ha incrementado brutalmente, un 300%. No podemos soslayar la complejidad que esto encierra. Tiene varias dimensiones: la dimensión biológica, a la cual apenas nos estamos aproximando; la dimensión terapéutica, que tiene que ver con la polifarmacia, ahora la tan en boga de prescripción; una dimensión social también, bueno, entre sus determinantes, pero de manera muy importante la dimensión médica. No cabe duda que la ignorancia y el desdén con el que nos conducimos frente a las enfermedades crónicas y a la multimorbilidad sigue favoreciendo el reduccionismo y se constituye en un obstáculo para avanzar en la comprensión del fenómeno. Esta fragmentación del conocimiento termina por deteriorar el razonamiento clínico y es necesaria una toma de conciencia, una capacitación y un aprendizaje que nos permita trabajar en equipo entre especialistas de diferentes ámbitos y sobre todo con una mayor proporción de especialistas generalistas o de médicos de alto nivel, con esa capacidad generalista que encierra la geriatría, que encierra la medicina familiar, entre otras especialidades como la pediatría también. En la dimensión biológica, sí, el envejecimiento, con sus salvedades, como le hemos dicho, favorece la cronicidad. Sus consecuencias están en una mortalidad creciente, el aumento de los costos y la fragmentación de la atención. Tenemos para esto que identificar las condiciones iniciáticas que son clave para modificar las trayectorias y establecer una continuidad de la atención, para lo cual será necesario asignar recursos. Tenemos que entender mejor estas relaciones también para conciliar, definir conjuntamente los objetivos terapéuticos y avanzar en la de prescripción. Y tenemos que seguir avanzando también en el abordaje de la inequidad para poder disminuir los desenlaces desfavorables. Desde la perspectiva de la complejidad, en este modelo la multimorbilidad se ubica entre lo complejo y lo complicado. Complejo, donde las relaciones causa-efecto empiezan a ser visibles, pero en realidad no lo sabremos sino conforme se den los desenlaces, terminaremos por entenderlo. Y aquí tenemos que ir avanzando. Y para ello, el reconocer perfiles de sujetos con esta carga y conglomerados seguramente nos va a permitir avanzar con mayor celeridad. Y esta contribución es extraordinariamente interesante. Esta es una publicación de apenas unas semanas de Lancet, en donde se observa con una perspectiva de vida cómo se distribuyen los conglomerados de afecciones en distintas etapas de la vida y cómo esto se da desde muy temprano, no necesariamente con condiciones crónicas. Y creo que esta es otra noción muy importante, y el incorporar también la enfermedad aguda en esta visión de multimorbilidad, no solamente la visión de la enfermedad crónica. Cuando tratamos de abordar los determinantes de la multimorbilidad y sus mecanismos potenciales, vamos definiendo perfiles de riesgo. Al reconocer los determinantes económicos y sociales que juegan un papel y los mecanismos biológicos que están detrás, sabemos que los hallmarks del envejecimiento en su conjunto probablemente juegan un papel, en particular la inflamación y la disfunción mitocondrial, quizás la senescencia celular y mucho los cambios epigenéticos. Esto cada vez está más claro. Y en la expresión clínica de la enfermedad, más allá de la mezcla de las condiciones, la expresión clínica, la carga sintomática es fundamental para también abordar al caso particular y para establecer las prioridades de tratamiento. Y el reconocer las interacciones y los nuevos síntomas y las nuevas condiciones que genera la intervención terapéutica es también muy importante para mitigar la gravedad de los desenlaces. Cuando vemos a una persona con multimorbilidad que acumula 3, 4 condiciones, empezamos a ver con los actuales modelos de estudio auxiliados por inteligencia artificial para el análisis de los determinantes genómicos y la proteómica del fenómeno, podemos comenzar a identificar sitios particulares. Aquí ven, por ejemplo, uno de los más conocidos, la APOE, que está relacionada con lo vascular, que está relacionada con la enfermedad de Alzheimer y con otras condiciones en donde hay una participación mediada por ciertas proteínas que comenzamos a identificar. ¿Es que el envejecimiento biológico acelerado se asocia con una longevidad saludable entre las mujeres mayores? Sí, y también con la multimorbilidad en su cara opuesta. En estudios de cohorte ha sido posible demostrar cómo la aceleración de la edad epigenética termina por aumentar la carga de multimorbilidad. Y esto ya son varias las publicaciones que lo demuestran, y la sensibilidad de distintos relojes epigenéticos para medir estas asociaciones puede variar, pero comienza a ser bastante clara. A partir de estas observaciones, los investigadores que recientemente publicaron este estudio en Nature Medicine nos dicen que tendríamos que adoptar un alcance más amplio para una definición de multimorbilidad que abarque enfermedades con exceso de agrupamiento debido a los mecanismos biológicos subyacentes compartidos. Esto es una multimorbilidad biológica, para la cual podemos buscar objetivos farmacológicos específicos.
así como las consecuencias del funcionamiento mental, físico, social y la expresión sintomática que interactúan y experimentan las personas con diagnósticos múltiples para mejorar nuestro abordaje terapéutico. En respuesta, no basta con la atención primaria de la más alta calidad, necesitamos intervenciones multinivel y comienza a perfilarse inclusive la posibilidad de intervenir a través de recursos farmacológicos. David Oliver ha estado detrás de este tema por mucho tiempo, es un tipo brillante, tiene ideas muy claras y en el manifiesto que él publica sobre multimodalidad hace 5 años nos deja en claro cuál es el panorama. El problema está en buena medida en el desarrollo de un modelo de atención, en la formación que prevalece entre los profesionales de la salud. Las prioridades de investigación de prestigio y la financiación de la investigación tienen que reequilibrarse para que podamos avanzar y debemos promover el generalismo médico del tipo que se encuentra en la medicina familiar, la geriatría y la medicina interna aguda para poder avanzar y centrarnos más en el abordaje de la polifarmacia y los beneficios de la prescripción para rediseñar la prestación de la atención médica. Las guías de práctica clínica que han sido diseñadas con este propósito pues no han cambiado mucho. La primera fue la del NICE del 2016 y después de una revisión de los últimos años, pues tengo que decirles que no hay ninguna mejor. Sigue siendo el abordaje más claro. La cuestión es cómo seleccionar los pacientes apropiados, cómo identificar la interacción de condiciones y tratamientos, la atención a ciertos factores en particular como la depresión o la fragilidad, cómo identificar y reconocer las preferencias y prioridades de los pacientes para la toma de decisiones compartidas y para planificar la revisión. Mientras mayor la carga de motilidad, mientras mayor la carga de tratamiento, mayor necesidad de tomar en cuenta la multimodalidad. Estas dos ideas nos permiten reconocer en qué momento es necesario aproximarnos a un paciente con esta visión para planificar el tiempo necesario para una evaluación de la multimodalidad, para abordarla sistemáticamente y programar una revisión periódica. El cuidado debe de considerar la fragilidad, la capacidad funcional, a llevar a cabo una gestión adecuada de los factores de riesgo, de prescripción potencial y hacer partícipe al paciente de todo esto. El principio de Ariadna es una publicación muy interesante que nos da esa visión de cómo pescar el hilo que nos puede llevar a intervenir eficazmente a partir del reconocimiento de los eventos desencadenantes de las descompensaciones. Es ahí donde tomamos por primera vez conciencia en estos cuadros oscuros en donde no acabamos de entender qué es lo que está sucediendo y tenemos que poco a poco ir avanzando en el laberinto para reconocer las diferentes condiciones en juego que están participando. Y ahí, de manera muy importante, la carga del tratamiento es otro determinante del deterioro en un momento dado e influye mucho la capacidad reducida de la persona para asumir su propio tratamiento y sus propios cuidados. Estos son ámbitos de reciente reconocimiento que necesitan de un abordaje específico para ser eficientes. En resumen, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos ahora? Ya me he referido a la especialización, ya a la organización también en silos de la asistencia, el enfoque limitado a un pequeño número de condiciones a largo plazo. Tenemos que ampliar nuestro horizonte a este respecto, el enfoque de talla única para caracterizar y gestionar la multimodalidad. Tenemos que avanzar en el desarrollo de perfiles de riesgo que nos permitan identificar subgrupos y ser más eficientes en el abordaje, cerrar las brechas de evidencia generando más información y avanzar en el desarrollo de nuevas guías de práctica basadas en este conocimiento. No cabe duda de que los geriatras enfrentamos en una situación particularmente compleja en donde la coexistencia de fragilidad y multimovilidad y la presencia de fenómenos como la demencia y la polifarmacia pues aumentan mucho la carga y la complejidad del abordaje. Las directrices del NICE del 2016 siguen siendo útiles, aunque creo que a mi parecer ya son susceptibles de ser mejoradas. Y pues sí, cuando hemos pasado toda una vida sobre la Tierra, no cabe duda que, como ya bien lo decía desde hace más de 100 años Johann Pardel, las enfermedades de los viejos, pues sí, se caracterizan por esto, que reflejan toda una vida y la complejidad de toda una existencia que debemos ser capaces de aprehender si queremos ser eficaces en el abordaje de la problemática relacionada con la enfermedad en las personas mayores.